Estudiantes, ¿cómo están? En este corto video vamos a explicar cómo debía resolverse el consolidado 1, la evaluación número 1, que fue un trabajo individual que ustedes han desarrollado la semana anterior, el día domingo. Aquí tenemos las generales de ley, es decir, qué temas iba a tocar la evaluación y además cuál era el resultado de nuestro video de aprendizaje. Todo esto ha sido extraído de nuestro sílabus del curso. Entonces, en la evaluación se ha considerado el tema número 1, que es el marco conceptual de la información financiera, la NIC número 1, presentación de los estados financieros, la NIC número 8, políticas contables, cambios en las estimaciones y errores, la NIC 10, hechos ocurridos posteriores a la fecha del balance. Adicionalmente, se ha considerado la NIF 18, que también es sobre presentación de la información financiera. ¿Por qué hemos considerado la NIF 18? Porque esta norma internacional va a reemplazar a partir del próximo año 2027 a la NIF 1. Entonces, como les comenté en clase, consideré muy importante que se tocara esta norma. Veamos las preguntas. La primera pregunta decía, marco conceptual. ¿Cuál es el objetivo del marco conceptual de las NIF y cómo los criterios de reconocimiento y medición de activos y pasivos garantizan que la información financiera sea útil para la toma de decisiones? En esta pregunta, ¿qué es lo que debieron hacer ustedes? Decirnos cuál es el objetivo del marco conceptual. O sea, ¿para qué se elabora un marco conceptual de las normas internacionales? Luego debieron ustedes definir lo que es el reconocimiento y lo que es la medición de activos y pasivos, para luego recién llegar a hablarnos acerca de cómo estos criterios afectan en la información financiera para que ésta sea útil en la toma de decisiones. ¿Qué es lo que la mayoría ha hecho? La mayoría, si bien es cierto, nos dice o dicen en la evaluación cuál es el objetivo del marco conceptual, pero no definen lo que es reconocimiento y medición. Ahí faltó definir lo que es reconocimiento y medición. Pero sin embargo, sí nos hablan de cómo estos criterios influyen en la información financiera para que ésta sea útil para la toma de decisiones. Bien. Eso ha sido lo que debieron hacer y lo que han hecho, ¿no? Para una siguiente vez entendamos un poquito mejor la pregunta, ¿no? Luego tenemos la NIJ 8, donde hemos utilizado dos preguntas. La primera pregunta dice, explique la diferencia entre cambio en política contable, un cambio en estimación contable y la corrección de un error. ¿Por qué es importante aplicar retrospectivamente los cambios en políticas contables? En esta pregunta sí, la mayoría lo ha hecho muy bien. Han explicado cuáles son las diferencias entre políticas y cambio en estimaciones de errores, y también han explicado por qué es importante eh, aplicar retrospectivamente una política contable. ¿Y por qué es importante aplicar retrospectivamente una política contable? Porque así nos va a ayudar a tener estados financieros comparativos. Por ejemplo, ahora estamos cerrando el 2026. Vamos a cerrar aplicando la NIC 1. Al 2027, cuando se hallen los estados financieros de 2027, se va a tener que haber aplicado la NIC 18. Entonces, obviamente, al presentar la información financiera, los estados financieros no van a ser iguales porque se están aplicando políticas diferentes. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicar la NIF 18 de manera retrospectiva al año 2026, pero solamente con ánimos de comparación. Solamente vamos a reexpresar para comparar la información, no con otro motivo. O sea, no pensemos que vamos a aplicar la NIF 18 para luego presentar a SUNAT, por ejemplo. No, solamente para reexpresar y para poder comparar la información financiera. En el tercer punto tuvimos o desarrollamos lo que era la NIC 10, hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. La pregunta decía, distinga entre hechos que requieren ajuste y hechos que solo requieren revelación. ¿Cómo afectan estos hechos a la presentación de los estados financieros? Aquí lo que ustedes debieron hacer era entender primero, a través de la NIT, cuáles son los hechos que requieren ajuste, ¿no? Hechos que ocurren entre el cierre del periodo y la autorización del estado financiero.
entender qué hechos requieren ajuste y cuáles son los hechos o acciones que pasan en la empresa que no requieren ajuste o no requieren, excepto revelación en estados financieros. Y cómo estos hechos afectan a la presentación de los estados financieros. Es lo que ustedes han hecho. Si bien la mayoría ha coincidido en decir, ¿no?, cómo estos hechos afectan a la presentación de los estados financieros, no han, no han, no han diferenciado en qué hechos requieren ajustes y cuáles no requieren ajuste. Entonces, les aclaro el tema. Los hechos que requieren ajuste son aquellos hechos que ya eran conocidos al cierre del periodo anterior. Por ejemplo, el típico ejemplo que se pone siempre es un litigio, ya sea un litigio con un trabajador, un litigio con un proveedor. Se entiende que requiere ajuste cuando el litigio inició el año anterior. El contador, la empresa sabía que había un litigio a diciembre 2030, a diciembre del año anterior, ¿correcto? Y van a requerir ajuste ¿cuándo? Cuando se resuelve el litigio entre la fecha de cierre, diciembre 31, y la fecha de aprobación de los estados financieros. Si ocurre, si el litigio se dicta una sentencia o se dicta una sentencia básicamente, o el litigio cae en nada, pero en este periodo de tiempo entre la presentación y la aprobación, entonces este hecho significa que hay que reexpresarlo en los estados financieros, que quiere decir que vamos a ajustar los estados financieros que ya habíamos preparado, pero siempre y cuando aún no hayan sido aprobados por la gerencia de la empresa. Solo en ese caso. ¿Y qué hechos no requieren ajuste? ¿Qué es lo que debieron contestar ustedes? Hechos que, por ejemplo, no se conocían a diciembre 31. Por ejemplo, el robo a la empresa. ¿Qué pasaría si cerramos estados financieros a diciembre de 2031? El 15 de enero, vamos a suponer el año siguiente, la empresa sufre un robo. ¿Ese robo va a afectar a la información financiera? Por supuesto que sí, pero ¿haremos el ajuste correspondiente a los estados financieros pese a que aún no se han aprobado los estados financieros por gerencia? La respuesta es no. No vamos a hacer la revelación en los estados financieros. ¿Por qué no? Porque el robo a la empresa no era un hecho que se conociese antes del cierre de la información financiera. Ha sido un caso fortuito. Entonces, la diferencia entre qué hechos requieren ajuste y qué hechos no requieren ajuste es precisamente su naturaleza. Si es un caso conocido, a diciembre 31 va a requerir ajuste. Si es un caso que no se sabía, un caso fortuito, no va a requerir ajuste. Esa es la respuesta que debieron darle a esta pregunta. Finalmente, las preguntas relacionadas a la NIC 1 y a la NIC 18, presentación e información a revelar en los estados financieros. Dice, explique las principales diferencias entre los requerimientos de presentación establecidos en la NIC 1 y los lineamientos de presentación e información a revelar introducidas por la NIC 18. Bien, para hacer esta pregunta, ustedes debieron repasar ambas normas. En la primera sesión, cuando hicimos la NIF 1, en la segunda sesión, perdón, sí les expliqué cuáles eran las diferencias. Han podido tomar esas diferencias y ampliarlas más. Lo que la mayoría ha hecho, señores, ha sido solo mencionar, ¿no? Han puesto, por ejemplo, el estado de resultados va a tener se va a informar sobre 3 tipos de gasto: operativo, financiamiento e inversión. Nada más. Y no explican, o sea, no explican por qué. Otros han dicho que en el estado de resultados se va a tener subtotales. ¿Pero qué subtotales? Tampoco lo han dicho. No han mencionado, por ejemplo, en el balance general cuáles son las modificaciones. Entonces, ¿qué debieron hacer? Repito, debieron repasar. ¿Cómo debió ser la respuesta? Podían haberlo hecho en un cuadro o de manera redactada, como ustedes querían, pero han debido enfocarse en los 4 estados financieros: en el balance general, en el estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujo de efectivo. En el balance general,
Básicamente está cambiando lo que viene a ser la presentación de los créditos mercantiles, que ahora se van a revelar, antes no se revelaba. Ahora va a haber una partida exclusiva con la NIP 18, va a haber una partida exclusiva para los créditos mercantiles. Luego, en el estado de resultados sí hay mayor cambio, ¿no? Como les dije, en el estado de resultados con la NIP 18 se va a presentar los gastos y los ingresos bajo tres clasificaciones: ingresos y gastos por operación, ingresos y gastos por inversión, ingresos y gastos por financiamiento. Y eso va a llevar a que se haga subtotales, el subtotal operativo, subtotal financiero, subtotal de inversión. En el estado de cambios patrimoniales no hay cambios. En el estado de flujo de efectivo se pide que el estado de flujo de efectivo en método indirecto empiece siempre mostrando el resultado del ejercicio anterior. Eso debieron hacer en esta pregunta. En la pregunta 2, ¿cómo contribuyen ambas normas a mejorar la transparencia y comparabilidad de la información de los estados financieros? Bueno, en este caso ambas normas contribuyen porque van a permitir que la información sea uniforme. Uno, ¿qué es lo que han puesto ustedes? Han puesto esa respuesta algunos, pero no se han enfocado en el tema de transparencia. Con la NIF 18, la transparencia va a ser mayor en los estados financieros. ¿Por qué? Porque la NIF 18 pide que se elimine esa bolsa sastre que llaman los estudiosos. Sastre, ¿por qué? Porque es una bolsa del famoso otros, ¿no? Otros gastos, otros ingresos, donde solíamos poner todos aquellos gastos que no sabíamos dónde poner. Gasto por atención a la persona, ponlo en otros. Gasto por pago de ITF, ponlo en otros, ¿no? Supongamos. Eso se va a evitar con la NIF 18. Entonces, eso va a dar lugar a qué? A mayor transparencia. Esa es la manera como debieron responder esa pregunta. Y finalmente la pregunta 3, que es la pregunta que más he revisado y más me llamó la atención. Por si acaso la revisión no ha valorado más o menos vuestro examen. Los puntajes han sido tal como se ha planteado. En esta pregunta, ¿qué les pedía? Decía, revise el estado de resultados de cualquier empresa que hubiese presentado su información financiera a la Superintendencia de Valores al año 2025. Aquí no había 2025 y vuestra delegada me dijo eso. Entonces le dije, no importa, traje con 2023 o 2024. La idea era trabajar y proponga cuál debiera ser el estado de resultados según la NIF 18. ¿Qué es lo que debieron hacer aquí, señores estudiantes? Primero debieron descargar el estado financiero de cualquier empresa. Si era 2025 bien, si era 2024 también, o a 2023 también. Pudo ser anual, trimestral, como ustedes prefieran. Consolidado o individual, no importa. La cosa era tener un estado financiero. Debieron descargar el estado financiero, el estado de resultados. Luego, descargar las notas a los estados financieros. ¿Por qué las notas? Porque así iban a saber cómo la empresa había formulado su estado de resultados, qué es lo que había contenido en cada partida. Habiendo revisado las notas, ustedes tenían para saber cuáles de esos gastos o de esos ingresos colocados en el estado de resultados con la NIF 1 van a ser operativos, van a ser de financiamiento o van a ser de inversión. Y con eso proponer el estado financiero sobre la NIF 18. ¿Qué es lo que han hecho ustedes, jóvenes? Ustedes lo que han hecho ha sido ponerle al IA. Me da pena decirlo, pero le han puesto al IA. Entonces, el IA les ha respondido. Y varios de ustedes me han mandado con el texto del IA. Me han dicho, te sugiero, así les responde el IA, ¿no? Te sugiero, o para tu presentación hazlo así, para tu examen respóndelo así. Entonces, estudiantes, si bien es cierto, esta es una pregunta un tanto no complicada, pero sí, bueno, pues pronto sí, un grado de complicado, pero ustedes ya están a punto de egresar. Ustedes debieron hacer esta pregunta solos, o por lo menos ya. Me ayudo con el día, pero lo hago. Algunos no han respondido esta pregunta. Algunos me han puesto lo que el día les ha dicho. Otros se han limitado a decir, es el estado financiero de Alicor y así debería ser. Pero no han puesto cuál sería la estructura, que era lo que más se buscaba, ¿no? Han dicho, esto hay que dividirlo en operativo, de inversión y financiero. Así no era la respuesta. Muy bien. Vuestra calificación ya está en el aula virtual, seguro que ya lo han visto a estas alturas.
Deseo que para un siguiente examen les vaya mucho mejor, a los que les ha ido más o menos bien. A los que les ha ido bien, que sean así, sigan adelante. Nos estamos viendo en un siguiente video.